Fernando Ruiz, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, miembro de FOPEA, escritor de Cazadores de Noticias. Hola Fernando, ¿cómo te va? Buen día. Hola Daniel, un gusto hablar con vos. La verdad que me llamó poderosamente la atención varias cosas de las cuales dije, este es la persona en la cual me encantaría escuchar qué es lo que piensa y cómo lo ve, porque con ese libro tan provocador, escritor de Cazadores de Noticias, ese libro, Cazadores de Noticias, hablas un poco de lo que significa el periodismo y lo que es la vida del periodista. Contame, vos en eso, ¿cómo lo ves al periodista, especialmente en estos tiempos, a diferencia de tiempos anteriores? Es bien difícil porque es una situación muy contradictoria, donde están pasando cosas extraordinarias y cosas muy difíciles. Por eso en el libro lo que intento hacer es cómo fue cambiando en la historia un día en la vida de un periodista en los últimos 200 años. Entonces hice una especie de 6 pinturas sobre lo que era un día después del proceso de independencia de Argentina de un periodista, lo que era un día a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, y comparándolo, ¿no? Para que el periodista nos vaya contando, porque además es un libro que tiene algo de ficción también, donde todo lo que se cuenta es real, pero está narrado por un periodista de esa época que va explicando lo que significa ese periodismo hasta llegar al periodista de hoy, que como vos decís tiene un montón de líos y contradicciones y por un lado satisfacciones y por otro lado cosas que salen mal, ¿no? ¿Tanto cambió la vida del periodista? ¿Tanto cambió el rol? ¿Tanto cambió la mirada del periodista? No, muchas cosas se mantienen igual. Es muy curioso ver como, por ejemplo, a principios del siglo XIX, el periodista sentía la urgencia del tiempo de la misma forma que la siente hoy. Esa idea de que está yendo con una velocidad del tiempo que le permite, que mejor dicho, no le permite profundizar, tomar distancia de los acontecimientos, trabajar los temas como a él le gustaría. Entonces es bastante curioso ver cómo un periodista de 1818 en Buenos Aires tiene la misma sensación anímica que un periodista de 2018 en Buenos Aires. Ahora, te pregunto, ¿y siempre ese rol social fue tan importante el del periodista? Sí, siempre fue considerado una institución fundamental. El periodismo es increíble porque cuando arranca el periodismo había, como te imaginarás, muy pocos periodistas. De hecho, el año que yo estudio, el primer año que yo estudio, que es 1818, que yo lo estudio, mis libros intenta trabajar la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El periodismo de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y había solamente 7 periodistas en Buenos Aires, de los cuales solo 2 trabajaron todo el año. Sin embargo, en el discurso público, en lo que cómo los actores se referían al periodismo, se hablaba de una institución muy importante, esencial para el funcionamiento republicano. Por lo tanto, ahí siempre hubo cierto sobredimensionamiento del rol del periodismo, ¿no? Pero en todos los momentos de la historia el periodismo fue considerado una institución clave. ¿Por qué crees vos, o por qué dentro de tu análisis y estudio, al periodista se le demanda cosas que a otros no se les demanda? Al empresario, se dice que el empresario solamente tiene que ganar dinero, salvo este último año quizás. El político que tiene que hacer, pero todos los políticos son corruptos y que no hay problema, es como que tienen esa salvedad. ¿Por qué el periodista tiene otro tipo de demanda? No, menos mal, porque la verdad que hay como expectativas. Funciona como una institución de última instancia el periodismo, ¿no? Cuando las otras instituciones no funcionan, el periodismo es el que tiene que ayudarnos, alentarnos, incluso espolear a las otras instituciones para que funcionen bien. Y entonces, de alguna forma, es como si el arquero se abandona al arco, ¿no? Cuando ataca al equipo rival y el arquero se va del arco, esa es la sensación que da cuando el periodismo no funciona. Igual hay mucha crítica al periodismo, como vos sabés, ¿no? Sí, ¿y cuáles de las críticas son las que vos más comprendés o la que más receptás? Decís, esto es cierto o esto es una crítica excesiva hacia lo que es el rol del periodista. Digo, porque muchas veces se le pide como un rol de ciertas cosas, a ver, para imposible. decirlo... Sí, como que en realidad tienen que ser otras instituciones, porque te dicen, vos sos periodista, investiga, pero pará, tengo que cubrir un abanico enorme. Claro, y el investigar no siempre se permite. Eso es lo que te digo, del periodismo de última instancia, ¿no? Es la institución que le toca hacer todo lo que los otros no hacen, pero es imposible cubrir todo lo que los otros no hacen. Pero eso forma parte de un sistema, ¿no? El sistema institucional
democrático tiene esa virtuosidad de que permite que haya instituciones que funcionen medio como comodines, ¿no? En estos momentos hay que trabajar sobre la justicia, en estos momentos hay que trabajar sobre otras instituciones. Yo no creo que haya críticas a que uno pueda decir que son válidas o que no son válidas, porque en realidad no puedes generalizar. Vos conocés perfectamente, seguramente, el campo periodístico en Corrientes, y tendrás críticas hacia algunos y elogios hacia otros. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que el que más generaliza en la crítica es el que más ignora, porque hay muchísimos casos. Todos nosotros podemos decir casos extraordinarios de periodistas prácticamente en todas las provincias argentinas. El que más generaliza... Y casos de periodistas que quizás son políticos con micrófono, se dedican al chantaje, o son muy mediocres, o no les importa destruir en forma muy injusta la reputación de los otros. Por lo tanto, esa dualidad se da siempre. Ahora, te hago otra consulta, que en realidad a través también, voy a citar a dos tuits, uno de una persona y después la otra pregunta va dirigido a un tuit tuyo. El primero de una persona acá, de un periodista acá de Corrientes, decía, porque hablaban sobre que el año que viene los periodistas tengamos mejores condiciones laborales. Eso nunca se ve. El periodista nunca puede quejarse, no tiene a ver dónde apañarse por las condiciones laborales del periodista. Eso también no es una deuda pendiente, digo, porque la cantidad de chicos, yo veo la situación de los chicos que trabajan en los portales, o que comienzan a trabajar en los portales, o que comienzan a trabajar como mobileros. En la historia, es la esclavitud misma. Que en este libro que escribí sobre los 200 años, vos ves cómo siempre en el mundo periodístico, en el centro hay un conjunto de profesionales que trabajan en una especie de isla de calidad, y en los márgenes un montón de periodismo precarizado. Eso fue siempre así. Por ejemplo, cuando sancionan el Estatuto del Periodista en 1944, claramente se sabía que ese estatuto iba a poder ser aplicado solo por 2 o 3 empresas periodísticas importantes. Todas las demás iban a incumplir el estatuto porque no tenían ni la capacidad económica ni la cultura organizacional para sustentar una regla de ese nivel, una regla laboral de ese nivel. Por lo tanto, siempre ha funcionado así el periodismo. En el centro, un grupo de periodistas que sí tiene unos beneficios laborales aceptables, y después en el costado y en los márgenes un océano de periodistas que tienen muchos trabajos. De hecho, ya en 1919, 1920, más de la mitad de los periodistas trabajaba en oficinas estatales. O sea, eso ha sido siempre. Esa precarización es como una especie de castigo del periodista, que por un lado parece que tuviera siempre el mejor oficio del mundo, pero muchas veces es el peor pago del mundo también, ¿no? ¿Cómo ves vos a aquellos periodistas que aspiran a ingresar exclusivamente y a trabajar en una oficina pública? No sé, bueno, eso es yo diría que en el momento en que un periodista, esto es muy polémico lo que voy a decir, ¿no? Pero que un periodista trabaja tiempo completo en una oficina pública, yo diría que tuvo una formación de periodistas, fue periodista en su momento, tiene competencias como periodista porque sabe escribir y sabe entender la noticia, sabe ver dónde hay una noticia, pero ya no está en una función periodística, ya está en una función de comunicación institucional. Entonces ya, de alguna forma, no está ejerciendo el periodismo en ese momento, aunque nosotros sabemos que muchas personas, y porque la historia de la profesión en la Argentina es así, que su salario está construido por un trabajo periodístico y por un trabajo de comunicación institucional. Ya puede ser en empresas o puede ser pública, en el Estado. A veces ese trabajo puede tener un conflicto de intereses. Por un lado puede estar trabajando en un periódico o en un sitio digital periodístico, y también puede tener un salario con alguna de las fuentes con las que está cubriendo, es decir, puede trabajar con el gobierno, con la legislatura, etcétera. Eso, pero así se ha dado la profesión periodística en Argentina, y la verdad que es muy difícil. Son muy pocos los que pueden obtener todos sus ingresos de un trabajo periodístico únicamente. Y ahora sí, me sitúo en un tuit tuyo que me pareció altamente interesante como para reflexionar y para que todo aquel que le apasione esto mire,
y lo discuta de otra manera. Cuando vos hacías referencia a la vida de una líder indígena en el Pantanal paraguayo, Sí, en una nota periodística del diario ultimahora.com, decía, todavía sí. falta mucha cobertura territorial en América Latina. La mayoría del territorio urbano y rural está fuera de la luz del periodismo. El periodismo informa sobre el poder, no sobre las personas. Territorio con personas, pero sin poder. No es noticia. Quiero detenerme en eso. ¿Por qué crees que el periodismo se dedica a eso nada más? ¿Porque le disputa al poder desde el lugar donde está la gente de ese poder? Porque en realidad Hay una, el sí. periodista aspira a ser ese poder. No es que aspire a ser. Por supuesto, es muy legítimo la vocación de influencia del periodismo, ¿no? La vocación de influir en los acontecimientos públicos puede ser tremendamente legítimo y es parte de las necesidades de una vida democrática. Pero también a veces ese poder, esa cobertura de poder, esa permanente tendencia a cubrir solo acontecimientos relacionados con el poder, deja en las sombras a un montón de personas que llevan su vida en los territorios, digo América Latina en general, ¿no? En la más absoluta opacidad, por fuera de las luces del periodismo. Y entonces finalmente vos le terminás como periodista reduciendo la visión de la realidad a mucha gente a la que vos informás, porque hay una realidad inmensa de la que no estás dando cuenta. Y eso pasa, como en el caso de esta nota que yo tuiteaba ayer de la lideresa paraguaya, pero también pasa en zonas urbanas muy importantes, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, el núcleo urbano Buenos Aires, vos podés agarrar La Nación, Clarín, que son los diarios principales de la ciudad de Buenos Aires, y vas a ver qué escasa es la cobertura que hacen sobre un montón de zonas urbanas del Gran Buenos Aires. Y ahí tenés millones de personas viviendo y tenés una cobertura muy limitada a los lugares donde está el poder, el lugar político, el parlamento, Comodoro Pi, algunos lugares donde ocurren muchos delitos, entonces eso tiene noticiabilidad, pero después hay un manto gigantesco de personas, una especie de territorio enorme de personas que están completamente fuera de la luz periodística, ¿tá? Entonces vos, como en el periodismo vos estás construyendo una imagen de la realidad. Tu imagen de la realidad territorialmente es bastante imprecisa porque deja un montón de gente afuera que hace cosas todos los días, que tiene una realidad cotidiana, que tiene un montón de cosas para contar. ¿Cuál es tu opinión cuando precisamente se dice el periodismo está hablando de esto para tapar esto otro? ¿Qué te genera todo eso cuando es habitual? Es decir, a ver, pasa un hecho como ahora lo de los cuadernos es para tapar la economía. Y cosas así escuchás en forma cotidiana. ¿Cuál es tu opinión cuando ves eso? No, esa es la lógica, siempre, a veces puede pasar así, muchos gobiernos históricamente pueden haber intentado sacar temas para generar cortinas de humo, son estrategias y que por supuesto muchas personas siempre dispuestas a plegarse a todas las teorías conspirativas consideran que siempre es verdad, ¿no? Siempre ese tema sale para cubrir otro tema, ¿no? Pero vos mencionaste el tema de los cuadernos puede funcionar de hecho como para tapar algunos temas, pero la verdad que fue un tema que tuvo lógica propia y que el diario La Nación no la saca para encubrir otros temas, simplemente es un gran trabajo periodístico, un gran proceso profesional y surge en el momento que surge, ¿no? Pero lo que pasa es que también hay mucha gente que está muy dispuesto a subirse a todas teorías conspirativas, ¿viste? O sea, siempre está dispuesta a explicar rápidamente por qué esta noticia surgió en este momento y hasta ahora, Sí. para terminar con otro tema. Por supuesto que eso a veces ocurre, por supuesto que las conspiraciones a veces existen y a veces los temas son pensados como cortinas de humo, pero eso hay que aplicárselo a un tema concreto después de haberlo analizado bien, ¿no? Cuando estás en la facultad, me imagino que te habrá pasado más de una vez, o en cualquier otro tipo de reunión te habrá pasado más de una vez, que te preguntaban sobre la independencia del periodista. ¿Qué Sí. respondes vos? Bueno,
siempre la independencia, nuestra independencia incluso como seres humanos en casi todas nuestras actividades es relativa, ¿no? Tenemos más o menos independencia, no podemos hacer lo que queremos siempre en cualquier momento. Y los periodistas en la Argentina, a veces por la forma como son financiados los medios, tienen un campo de acción a veces limitado, a veces muy limitado y a veces poco limitado. Pero todos tienen algún tipo de limitación. Si el 100% de los fondos de tus medios depende del presupuesto público, vos tenés cierta limitación para hablar si querés que tu medio siga sobreviviendo. Si el 100% del ingreso de tu medio depende de una empresa privada, vos tenés también una limitación enorme para hablar sobre esa empresa privada. Esas son cosas lógicas. Por eso parte de la calidad periodística es construir una base de financiamiento tan diversificado que te dé un margen de libertad muy amplio. Eso forma parte de la libertad periodística. No solo la libertad periodística es cómo preparás vos los contenidos, sino cómo preparás vos la base de financiamiento de tu medio. En la medida que vos tenés una base de financiamiento más diversificada, tenés menos injerencia de cada uno de esos anunciantes en tu línea editorial, hasta el punto que pueden llegar a tener una influencia cero, porque vos tenés la base de anunciantes tan diversificada que nadie te va a generar un control decisivo, un poder de veto sobre tu agenda. Pero eso en la Argentina es difícil, no imposible, por lo tanto siempre trabajamos con márgenes de independencia relativa, ¿no? Que es toda una cuestión que por ahí quizás la sociedad no lo termina de entender y vienen los reclamos que te vienen después. Claro, a veces tampoco se explica, a veces tampoco se genera cierta, yo diría, ambigüedad sobre las formas de financiamiento, pero está creciendo, viste que está creciendo mucho en el periodismo digital las formas de financiamiento a través de los lectores. Claro. Donde son los lectores los que pagan una suscripción, una membresía. Entonces, en la medida que tu financiamiento es el lector, ahí vos tenés como un incentivo mayor a que, bueno, buscarle cada vez mejor contenido, más independiente, porque justamente es el lector el que paga, ¿no? Sí, que sería un mundo ideal, diríamos. Por supuesto, por supuesto. ¿Pero ahí no quedaríamos supeditados exclusivamente a los lectores? Sí, siempre vos tenés un margen porque también los lectores funcionan como sensores muchas veces. Muchas veces, y te habrá pasado a vos, sí, Daniel, sentís que no sabés si lo que vas a decir le va a gustar mucho a la audiencia y puede ser que incluso vos digas, no me conviene en estos momentos, voy a de alguna forma a autocensurarme. Es decir, muchas veces pasa eso, donde las audiencias funcionan como potenciales sensores, ¿no? Sí, ante eso la primera respuesta que se me ocurre siempre decir es la demagogia lo dejo para otros. Claro. Porque por ahí quizás vos estás diciendo algo también y decir, no conviene ahora, lo voy a decir dentro de otros días, dentro de unos días. Tratar de siempre hay un equilibrio, ¿no? Siempre, porque un medio de calidad tiene que ser sustentable, o sea, vos no podés hacer un tipo de periodismo que termine con tu posibilidad de hacer periodismo. Entonces vos tenés que buscar formas de hacer periodismo que sean sustentables. Yo creo que la clave hoy en Argentina es tratar de trabajar mucho con los pequeños anunciantes, en las comunidades, trabajar con con las pymes para poder hacer acuerdos, ofrecer visibilidad de sus productos y de sus servicios, porque los pymes no suelen pedir línea editorial. Los pymes no están preocupadas por su relación con el presidente, o con el gobernador, o con el intendente. Sean más preocupadas por su visibilidad de sus servicios y de sus productos, ¿no? Ahora, abusando de tu amabilidad, que la verdad es mucha, te pregunto, cuando hablamos sobre los medios de comunicación, cuando visualizamos todo esto, siempre hace muchos años vienen diciendo va a morir la prensa de papel, se va a diversificar. Ahora, más allá o no de lo que puede ser el fin de una forma de comunicación, que cada uno lo puede interpretar o no, haciendo algún tipo de análisis a futuro, la era digital me parece que le dio otro tipo de visibilidad a los periodistas.
vos decís más visibilidad. Una mayor visibilidad. Sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, pero viste cómo pasa, ¿no? El papel se va a mantener en algunos medios, quizás con menos frecuencia. Esta semana acaba de cerrar un diario importante de Argentina, su edición papel, el diario 1 de Mendoza. Cerró su edición papel, y en la tapa de su última edición papel aparece un celular y dice: nos vemos acá. Chao. Como invitando al lector a seguirlo a partir del celular. Pero el papel existe todavía, en algún día de la semana, en las rutinas, las personas tienen distintas rutinas, y el papel puede seguir siendo uno de los productos que una empresa periodística ofrece. Sí, lo dice Fontevecchia, que por eso lo relanzó a su perfil sábado y domingo. Claro, exactamente. Pensando en la lógica de decir, la gente tiene más tiempo para leer un sábado y un domingo y se dedica al papel, le gusta más el material que entre semana. Un poco esa la lógica, ¿no? Claro, porque fíjate además que el papel te interviene más tu tiempo, o sea, te interviene más tu atención. Vos podés tener suscripciones digitales y puede ser que ni siquiera tengas tiempo de chequear tus suscripciones digitales. En cambio, si te llega una revista mensual, una revista semanal, es posible que la tomes, le hagas la revises, y cuando vos la estás revisando, cuando la tenés en las manos, no podés irte no podés hacer clic en nada, estás ahí, estás frente a eso. Entonces tu atención está como más concentrada, permite más foco. De hecho, el papel es una tecnología para el estudio que posiblemente no haya sido superada, es decir, los estudiantes millennials, los que tienen 18, 19, 20 años, estudian en papel. Por lo tanto, esa capacidad de aprender, entender, reflexionar, fijar, si querés, conocimientos, o entender historias, el papel quizás es una tecnología que no ha sido superada. Sí, que no ha sido desechada ni siquiera por las nuevas generaciones, todo lo contrario. Claro, exactamente. Pensá que las nuevas generaciones alguien que nació en el año 2000, ¿viste? Ya estaba en revolución internet a full. Claro, sí. Te doy un caso personal. Tengo un hijo de 16 años, el cual hasta hay cosas que estudia todavía en la secundaria, pero exclusivamente por internet, con tutoriales, se maneja por correo electrónico con los docentes. Sí. Pero anda con un libro de las 2000 películas que tiene que ver antes de morirse, una cosa así, y anda con el librito ese dando vuelta por la casa. Un poco así, ¿no? Sí. Nosotros a los alumnos les pasamos los textos online, pero la mayoría los imprime para estudiarlos, y los subraya, y los trabaja, y los escribe. Claramente, pensá que alguien que nació y llevó toda su vida mientras existía la banda ancha, ha tenido la mayor facilidad del mundo para tener una vida digital, ¿no? Entonces, sin embargo, esas mismas personas cuando llegan a la facultad buscan el papel para fijar los conocimientos. Un gusto poder escucharte, te sigo por las redes sociales, a través del Twitter en particular, Fernando Ruiz, y me propongo este verano poder leer Cazadores de Noticias, que me parece que es algo que aquel que le gusta y le apasiona el periodismo tiene que irse sí o sí hacia ese lugar, así que... Bueno, mucha suerte en eso. Después quiero que me comentes a ver qué te pareció. Te mando un gran abrazo, te agradezco nuevamente y un gran año, gracias. Un abrazo grande, feliz año. Gracias. Fernando Ruiz, con nosotros, docente de comunicación, la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, miembro de FOPEA, y la verdad, una visión muy interesante sobre el periodismo, especialmente en esta época.